3. La ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Ann Shaver tenía 101 años cuando murió en enero de 1995. Durante muchos años vivió en un pequeño y descuidado cuarto alquilado en la ciudad de Manhattan. La pintura de las paredes se estaba pelando y los viejos libreros se encontraban cubiertos de polvo. El alquiler mensual era de $400. La señora Shaver vivía del seguro social y de una pequeña pensión mensual que comenzó a recibir en 1943, al jubilarse de su cargo de auditora en el Ministerio de Hacienda. No le había ido bien en este lugar. Para ser más específico, la agencia no había obrado bien con ella. A pesar de tener un título en Derecho y de hacer un trabajo excelente, nunca fue ascendida. Y al jubilarse a la edad de 51, solo estaba ganando $3,150 al año. Ann Shaver era una modelo del ahorro. No gastaba dinero en sí misma. No compraba muebles nuevos aunque los que tenía se le desgastaran. Ni siquiera se suscribió a un periódico. Una vez a la semana, iba a la biblioteca pública a leer el Wall Street Journal. Imagine la sorpresa de Norman Lamb, el rector de Yeshiva University en la ciudad de Nueva York, cuando descubrió que Ann Shaver, una ancianita de la que nunca había oído hablar y que nunca asistió a Yeshiva, dejó casi todas sus propiedades a la universidad. Cuando vi el testamento, fue algo increíble, algo llovido del cielo en forma tan inesperada, dijo Lamb. Esa mujer se ha convertido en una leyenda de la noche a la mañana. La herencia que Ann Shaver dejó a Yeshiva University valía $22 millones. ¿Cómo pudo una solterona que había estado jubilada durante 50 años amasar una fortuna de 8 cifras? Esta es la respuesta. Al momento de jubilarse del Ministerio de Hacienda en 1943, Ann Shaver había podido ahorrar $5,000. Invirtió este dinero en acciones. En 1950 había obtenido suficientes ganancias para comprar 1,000 acciones de la Schering Plough Corporation, que tenían en ese tiempo un valor de $10,000. Y ella continuó con esas acciones, dejando que adquirieran más valor. Hoy, esas acciones originales se han dividido lo suficiente como para producir 128,000 acciones con un valor de $7.5 millones. Cuando se trataba de finanzas, Shaver entendía y aplicaba la ley del proceso. Ser un líder es como invertir exitosamente en la bolsa de valores. Si usted espera hacer una fortuna en un día, no tendrá éxito. No hay inversionistas de bolsa exitosos de un día en el desarrollo del liderazgo. Lo que más importa es lo que hace día a día a largo plazo. Si invierte continuamente en el desarrollo de su liderazgo y permite que sus bienes incrementen, el resultado inevitable es el crecimiento paulatino. En un estudio de 90 líderes principales de varios campos, los expertos en liderazgo Warren Bennis y Burt Nanus hicieron un descubrimiento acerca de la relación entre el crecimiento y el liderazgo. Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas lo que marca la diferencia entre los líderes y sus seguidores. Eso fue lo que me sucedió cuando ocupé mi primera posición de liderazgo en 1969. Toda mi vida había sido capitán de equipos deportivos y había sido presidente del gobierno estudiantil en la universidad, de modo que pensaba que ya era un líder. Pero cuando intenté dirigir a las personas en el mundo real, descubrí la cruel realidad. Estar a cargo de algo no es lo mismo que ser un líder. Por un tiempo, tuve dificultades en esa primera posición de liderazgo. Para ser honesto, tuve que apoyarme en mi energía y en el carisma que poseía. Pero llegó un momento cuando me di cuenta que el liderazgo iba a ser la clave de mi carrera profesional. Si no mejoraba en el liderazgo, mi carrera se acabaría y nunca hubiera alcanzado las metas que me había impuesto. Afortunadamente, fui a desayunar con Kurt Kampmeyer, de Motivación al Éxito. Durante ese desayuno, él me hizo una pregunta que cambiaría mi vida. Juan, ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? Me puse a pensar en una respuesta,
y finalmente le dije que no tenía ninguno. Esa noche, mi esposa Margaret y yo decidimos realizar algunos sacrificios financieros para que yo pudiera asistir al programa que Kurt ofrecía. Ese fue un paso hacia el crecimiento. Desde ese momento hasta la fecha, me he disciplinado a leer libros, escuchar cintas de audio e ir a conferencias sobre liderazgo. En la época cuando conocí a Kurt, también tuve otra idea. Escribí a los 10 mejores líderes en mi campo y les ofrecí $100 por media hora de su tiempo para poder hacerles algunas preguntas. Esta era una suma bastante considerable para mí en 1969. Durante los siguientes años, mi esposa Margaret y yo planeamos cada vacación en áreas donde vivían estas personas. Si un gran líder en Cleveland respondía que sí a mi solicitud, ese año pasábamos las vacaciones en Cleveland para que yo pudiera conocerlo. No le puedo explicar cuán valiosas fueron esas experiencias para mí. Esos hombres compartieron conmigo conceptos únicos que no hubiera podido aprender de otra forma. Cuando usted reconoce su falta de destreza y empieza una disciplina diaria de crecimiento en el liderazgo, comienzan a suceder cosas muy emocionantes. Lo que una persona hace de manera disciplinada y consecuente la prepara, independientemente de cuál sea su meta. Uno puede ver el efecto de la ley del proceso en cualquier estilo de vida. La leyenda del baloncesto, Larry Bird, llegó a ser muy sobresaliente en los tiros libres porque practicaba 500 tiros cada mañana antes de ir a la escuela. Demóstenes, de la antigua Grecia, llegó a ser el más grande de los oradores porque recitaba versos con piedras en la boca y practicaba ante el rugido de las olas en la costa. Y pudo hacerlo a pesar de haber nacido con un defecto de pronunciación. Usted necesita la misma dedicación para llegar a ser un gran líder. Ley 4. La ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. En 1911, 2 grupos de exploradores emprendieron una misión increíble. Aunque usaron estrategias y rutas diferentes, los líderes de los equipos tenían la misma meta: ser los primeros en la historia en llegar al Polo Sur. La historia de estos grupos son ilustraciones de vida o muerte de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego Roald Amundsen. Irónicamente, la intención original de Amundsen no era ir a la Antártica. Su deseo era ser el primer hombre en llegar al Polo Norte. Pero cuando supo que Robert Peary hizo la proeza antes que él, Amundsen cambió su meta y se dirigió hacia el otro extremo del mundo. Norte o sur, él sabía que su plan valdría la pena. Antes de la salida de su equipo, Amundsen había planeado su viaje con mucho esmero. Estudió los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros del Ártico, y determinó que su mejor plan sería transportar todo su equipo y todas sus provisiones en trineos tirados por perros. Al reunir su equipo, escogió expertos esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla. Los perros harían la mayor parte del trabajo, mientras el grupo avanzaba de 15 a 20 millas en un periodo de 6 horas cada día. Esto daría suficiente tiempo tanto a los perros como a los hombres para descansar cada día después de una jornada. La previsión y la atención que Amundsen dio a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta. De esa manera, su grupo no tendría que llevar cada parte de la provisión durante todo el viaje. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amundsen había considerado detenidamente todo aspecto posible del viaje. Lo había estudiado a fondo y había hecho planes conforme a ello, y obtuvo buenos resultados. El peor problema que sucedió en el viaje fue que a uno de los hombres se le infectó un diente y tuvieron que sacárselo. El otro equipo de hombres fue dirigido por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica
que previamente había hecho algunas exploraciones en el área antártica. La expedición de Scott fue la antítesis de la de Amundsen. En vez de usar trineos tirados por perros, Scott decidió usar trineos motorizados y caballos. Sus problemas comenzaron cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar a solo 5 días de haber comenzado el viaje. Los caballos tampoco viajaron bien en esas temperaturas glaciales. Cuando llegaron al pie de las montañas antárticas, fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Como resultado, los miembros del equipo quedaron arrastrando aquellos trineos de 200 libras. Scott no había puesto suficiente atención en el resto del equipo del grupo. La ropa estaba tan mal diseñada que todos los hombres sufrieron de congelación. Uno de los miembros del grupo necesitaba 1 hora todas las mañanas para ponerse las botas en sus pies hinchados y gangrenosos. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott había proporcionado. Lo peor de todo era que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto también fue consecuencia del mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisiones que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente. Estaban demasiado lejos uno del otro y muy mal señalados, por lo cual era difícil encontrarlos. Como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Las cosas empeoraron aún más porque Scott tomó la decisión de último minuto de llevar consigo a un 5.º hombre, aunque solo tenían provisiones suficientes para 4. Después de abarcar 800 penosas millas en 10 semanas, el exhausto grupo de Scott finalmente llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Allí encontraron la bandera noruega que ondeaba al viento y una carta de Amundsen. El otro equipo, bien dirigido, había llegado primero a la meta, con más de 1 mes de antelación. La expedición de Scott es un clásico ejemplo de un líder que no puede navegar para su gente. El viaje de este grupo al polo fue muy malo, pero esa no es la peor parte de la historia. El largo viaje de regreso fue terrible. Scott y sus hombres se estaban muriendo de hambre y contrajeron la enfermedad del escorbuto. Pero Scott, incapaz de guiar hasta el fin, no era consciente de la situación difícil en la que se encontraban. Estaban contra el tiempo y tenían muy pocos alimentos, y sin embargo, insistió en recolectar 30 libras de muestras geológicas para llevar de regreso. Más peso que aquellos hombres ya exhaustos iban a tener que cargar. El progreso del grupo era cada vez más lento. Uno de los hombres sucumbió inconsciente por falta de dormir y murió. Otro, Lawrence Oates, se encontraba muy mal. El antiguo oficial del ejército que había sido traído originalmente para ocuparse de los caballos, se sentía tan entumido por el congelamiento que casi no podía avanzar. Como creía que estaba poniendo en peligro la supervivencia del equipo, a propósito caminó hacia una tormenta para librar al grupo de la responsabilidad de cargar con él. Antes de salir de la carpa y en medio de la tormenta dijo: «Solo voy a salir un rato. Tal vez me tarde un poco». Scott y los 2 hombres que quedaban solo avanzaron un poco más al norte antes de darse por vencidos. El viaje de regreso ya había tomado 2 meses y aún faltaban 150 millas para llegar al campamento base. En aquel lugar murieron. Hoy sabemos su historia porque pasaron sus últimas horas escribiendo unos diarios. Algunas de las últimas palabras de Scott fueron: «Moriremos como caballeros». Creo que esto demuestra que el brío y el poder para aguantar no se ha ido de nosotros. Scott tenía valor, pero no tenía liderazgo. Como no pudo vivir según la ley de la navegación, esta acabó con él y sus compañeros. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar eficazmente por ellos. Y cuando enfrentan situaciones de vida o muerte, la necesidad es más que obvia. Sin embargo, aun cuando las consecuencias no sean tan serias, la necesidad es igualmente grande. La verdad es que casi cualquier persona puede gobernar el barco.
Pero se necesita de un líder para trazar la ruta. Esta es la ley de la navegación. Los líderes que navegan, que guían, hacen aún más que controlar el rumbo en el que ellos y su gente viajan. Ven mentalmente todo el viaje antes de salir del muelle. Tienen una visión de su destino. Saben lo que costará llegar allá. Saben a quién necesitarán en el equipo para triunfar. Y reconocen los obstáculos mucho antes de que aparezcan en el horizonte. Antes de llevar a su gente a una jornada, el líder atraviesa por un proceso a fin de que el viaje tenga la mejor oportunidad de ser exitoso. Los navegantes se benefician de la experiencia pasada. Cada éxito y cada fracaso pasado pueden ser una fuente de información y sabiduría, si se permite que lo sean. Los buenos éxitos le enseñan sobre sí mismo y lo que es capaz de hacer con sus dones y talentos particulares. Sin embargo, sus fracasos generalmente le enseñan grandes lecciones. Los fracasos señalan qué tipo de malas suposiciones ha hecho, fallas en tu carácter, errores de juicio y métodos de trabajo muy pobres. Irónicamente, muchas personas odian tanto sus fracasos que los encubren rápidamente en lugar de analizarlos y aprender de ellos. ¿Por qué le menciono algo que parece tan sencillo? Lo hago porque la mayoría de los líderes naturales son activistas. Tienden a mirar hacia adelante y no hacia atrás. Toman decisiones y siguen adelante. Lo sé porque esa es mi tendencia. Pero para que los líderes se conviertan en buenos navegantes, necesitan reflexionar y aprender de sus propias experiencias. Los navegantes examinan las condiciones antes de contraer compromisos. Extraer de la experiencia significa mirar internamente. Examinar las condiciones significa mirar externamente. Un buen líder no planea un curso de acción sin poner mucha atención a las condiciones actuales. Sería como navegar contra la marea o seguir el curso hacia un huracán. Los buenos navegantes analizan todo antes de realizar un compromiso con ellos o con los demás. No solo examinan los factores medibles como las finanzas, los recursos y el talento, sino también los recursos intangibles como el tiempo, la moral, el impulso, la cultura y otros. Los navegantes escuchan lo que otros dicen. No importa cuán buen líder es, usted no tendrá todas las respuestas. Por eso, los navegantes de primera clase reúnen información de diversas fuentes. Por ejemplo, antes de que Ronald Amundsen hiciera la expedición hacia el Polo Sur, aprendió de un grupo de indígenas en Canadá acerca de la ropa que se debía usar y técnicas de supervivencia árticas. Esas nuevas habilidades marcaron la diferencia entre el fracaso y el éxito de su equipo en la Antártica. Los navegantes se aseguran que sus conclusiones representen tanto la fe como los hechos. El poder navegar, dirigir a los demás, exige al líder una actitud positiva. Usted debe tener fe de que puede llevar a su gente a lo largo de toda la jornada. Si no puede hacer el viaje confinado en su mente, no podrá concretarlo en la vida real. Por otra parte, usted también debe ser capaz de ver los hechos de manera realista. No puede minimizar los obstáculos, racionalizar los retos y todavía liderar efectivamente. Si no empieza con los ojos bien abiertos, se encontrará con una sorpresa. Cuando usted se prepara bien, infunde confianza y esperanza en su gente. La falta de preparación produce el efecto opuesto. No es el tamaño del proyecto lo que determina su aceptación, apoyo y éxito, sino el tamaño del líder. Es por eso que digo que cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Los líderes que son buenos navegantes
pueden llevar a su gente casi a cualquier parte. Ley 5. La ley de la adición. Los líderes añaden valor por medio del servicio a los demás. En un mundo donde muchos líderes políticos disfrutan su poder y su prestigio, y donde los ejecutivos de las empresas ganan ingresos astronómicos, viviendo con lujos y preocupándose más por sus propias ganancias, Jim Sinegal es una contradicción. Sinegal es el cofundador y presidente ejecutivo de Costco, la cuarta cadena de supermercados más grande en Estados Unidos y la novena cadena más grande alrededor del mundo. A él parecen no interesarle mucho los beneficios extras. Trabaja en una oficina con sillas y mesas plegables. Si invita a alguien a reunirse con él en las oficinas corporativas, él mismo baja al vestíbulo a recibirlo. Responde a sus propias llamadas, y su salario es únicamente de $350,000 al año, colocándolo en el 10% de presidentes ejecutivos que reciben el menor salario de parte de grandes corporaciones. Los expertos en el mercado ponen mucha atención a la fórmula exitosa de Sinegal: ofrecer una cantidad limitada de artículos, apoyarse en ventas de alto volumen, mantener los costos lo más bajo posible y no gastar dinero en publicidad. Pero hay algo que los separa de aquellos competidores que emplean estrategias similares: la forma en que trata a sus empleados. Él cree en pagarles a los empleados bien y ofrecerles un buen paquete de beneficios. Los empleados de Costco reciben un 42% más de ganancias que sus rivales. Además, los empleados de Costco pagan solo una fracción del promedio nacional por beneficios médicos. Sinegal cree que si uno les paga bien a las personas, va a obtener buenas personas y una gran productividad. Además de eso, obtiene lealtad de los empleados. Costco es la compañía que tiene menos empleados abandonando sus posiciones en el campo de las ventas de supermercados. Además, el estilo de liderazgo de Sinegal de añadir valor no acaba con la compensación de los empleados. Él les demuestra a sus empleados que se preocupa por ellos. Mantiene una política de puertas abiertas con todos ellos. Utiliza un gafete como los demás empleados y los conoce por sus nombres personales. Además, se asegura de visitar cada tienda de Costco al menos una vez al año. Ningún gerente o parte del personal de algún negocio se siente bien si el jefe no se interesa lo suficiente como para venir a verlos, dice Sinegal. Y cuando él se aparece, su personal disfruta verlo. Los empleados saben que quiero saludarlos porque los aprecio. Sinegal camina siempre una milla extra para demostrarle a su gente que él los aprecia. Sinegal una vez viajó desde Texas hasta San Francisco cuando supo que un ejecutivo de Costco fue hospitalizado de emergencia. Algo que no sorprendió al ejecutivo, ya que esa es la forma en que Sinegal siempre dirige. En cuanto se trata de liderazgo, Sinegal está más enfocado en añadir valor a las personas mediante el servicio que en servirse a sí mismo o hacerse rico con un salario exorbitante. Él vive de acuerdo a la ley de la adición. Lo que pasa es que pienso que si uno va a intentar dirigir una organización consciente de los costos, no puede tener esas discrepancias. Tener un individuo que está ganando 100, 200 o 300 veces más que el empleado promedio que está trabajando en el edificio no es algo correcto. Sinegal lo sintetiza de esta manera: esto no es algo altruista. Esto es hacer los negocios de una manera justa. Él podría decir que eso es también un buen liderazgo. Muchas personas ven el liderazgo de la misma forma en que ven el éxito, tratando de llegar lo más lejos posible, de escalar y lograr la mayor posición debido a su talento. Pero en contraste con el pensamiento convencional, yo creo que lo más importante en el liderazgo no es qué tan lejos avancemos, sino qué tan lejos ayudemos a los demás a avanzar. Esto se logra sirviendo a los demás y añadiéndoles valor a sus vidas. La interacción entre los líderes y los seguidores es una relación, y todas las relaciones
añaden o sustraen algo de la vida de una persona. Si usted es un líder, está teniendo un impacto positivo o negativo en las personas que dirige. ¿Cómo lo puede saber? Por medio de una pregunta vital. ¿Está usted mejorando las cosas para las personas que lo siguen? Si no puede responder afirmativamente a esta pregunta, ni dar evidencia que lo respalde, entonces es alguien que resta valor de los demás. Aquellos que quitan o disminuyen valor a las personas, con frecuencia no se dan cuenta de qué están sustrayendo de los demás. Yo diría que el 90% de las personas que sustraen de los demás no lo hacen de manera intencional. No se dan cuenta de su impacto negativo en los demás. Y cuando un líder es el que resta en vez de sumar valor y no cambia su manera de hacer las cosas, no pasará mucho tiempo antes de que su impacto en los demás pase de sustraer a dividir. En contraste, 90%